El sistema de encendido. Cuando se habla de sistema de encendido, generalmente nos referimos al sistema necesario e independiente capaz de producir el encendido de la mezcla de combustible y aire dentro del cilindro en los motores de gasolina, ya que en el motor diésel la propia naturaleza de la formación de la mezcla produce su autoencendido. En los motores de gasolina resulta necesario producir una chispa entre dos electrodos separados en el interior del cilindro en el momento justo y con la potencia necesaria para iniciar la combustión. En este vídeo se hará referencia a los pioneros en este sector, el llamado sistema de encendido convencional, mediante bobina, que sentó las pautas en la composición y estructura de los sistemas de encendido. Dada la diversidad y de formas en que pueden cumplimentarse en la actualidad las exigencias del sistema de encendido y a su larga historia de adaptación a las tecnologías existentes, se hace difícil abarcar todas las posibilidades. Para que se genere la chispa, el sistema tiene que cumplir las siguientes condiciones. La primera es que el sistema de encendido debe elevar el voltaje del sistema eléctrico del automóvil hasta valores capaces de hacer saltar la electricidad entre dos electrodos separados colocados dentro del cilindro a la presión alta de la compresión. Esto se basa en el conocido hecho de que la electricidad puede saltar entre dos electrodos aislados si el voltaje sube lo suficiente, produciendo lo que se conoce como arco eléctrico. Durante la carrera de admisión, la mezcla que ha entrado al cilindro, bien desde el carburador o bien mediante la inyección de gasolina en el conducto de admisión, se calienta. El combustible se evapora y se mezcla íntimamente con el aire. Esta mezcla está preparada para el encendido. En ese momento, una chispa producida dentro de la masa de la mezcla comienza la combustión. Esta combustión produce un notable incremento de la presión dentro del cilindro, que empuja el pistón con fuerza para producir el trabajo útil. Para que el rendimiento del motor sea bueno, este incremento de presión debe comenzar a producirse en un punto muy próximo después del punto muerto superior del pistón. Cuando se produce la chispa, se inicia el encendido primero alrededor de la zona de la chispa y ésta luego avanza hacia el resto de la cámara, como un frente de llama, hasta alcanzar toda la masa de la mezcla. Este proceso, aunque rápido, no es instantáneo, demora cierto tiempo, por lo que nuestro sistema debe producir la chispa un tiempo antes de que sea necesario el incremento brusco de la presión, es decir, antes del punto muerto superior, a fin de dar tiempo a que la llama avance lo suficiente en la cámara de combustión y lograr las presiones en el momento adecuado. A este tiempo de adelanto de la chispa con respecto al punto muerto superior se le llama avance al encendido. Esto es lo que nos va a dar la segunda condición, es decir, el sistema de encendido debe ir adelantado el momento del salto de la chispa con respecto a la posición del pistón gradualmente a medida que aumenta la velocidad de rotación del motor. Cuando el motor tiene múltiples cilindros de trabajo, resultará necesario producir la chispa cumpliendo con los requisitos tratados hasta aquí, para cada uno de los cilindros por cada vuelta del cigüeñal en el motor de 2 tiempos y por cada 2 vueltas en el motor de 4 tiempos. De aquí se deriva la cuarta condición, que dice: el sistema de encendido debe producir en el momento exacto una chispa en cada uno de los cilindros del motor. Los componentes del sistema de encendido convencional son una batería o generador, que suministrará la energía eléctrica al sistema. Para la elevación del voltaje se usa un transformador elevador de altísima relación de elevación, que se le llama bobina de encendido, que trabajará conjuntamente con el generador que lo alimenta. Cuando el motor tiene más de un cilindro, se necesita una chispa para cada uno, por lo que será necesario también un dispositivo llamado distribuidor, que distribuya el alto voltaje a los diferentes cables de cada uno de los productores de la chispa dentro de los cilindros, es decir, de cada bujía,
en concordancia con las posiciones respectivas de sus pistones para el caso de un motor policilíndrico. Antes de explicar el funcionamiento del distribuidor, vamos a centrarnos en el funcionamiento general del circuito del encendido, explicando la generación de alto voltaje necesaria para generar la chispa entre los electrodos de la bujía, que son unos 20.000 voltios a partir de unos 12 o 24 voltios que nos suministra la pila. Este incremento de voltaje lo conseguiremos gracias a la bobina de encendido, que consta de una bobina primaria y de una bobina secundaria con mayor número de espiras. En el esquema vemos que la corriente de la batería está conectada a la bobina primaria del transformador a través de un interruptor y que la de salida del secundario se conecta al electrodo central de la bujía. El interruptor está representado como un contacto. Hoy en día ese contacto es del tipo electrónico de diversos tipos. Mientras el contacto está cerrado, circula una corriente eléctrica por la bobina primaria del transformador. En el momento de abrirse el contacto, esta corriente se interrumpe, por lo que se produce un cambio muy rápido del valor del campo magnético generado en el núcleo del transformador y, por lo tanto, la generación de un voltaje por breve tiempo en el secundario. Como la relación entre el número de vueltas del primario y el número de espiras del secundario es muy alta y además el cambio del campo magnético ha sido violento, el voltaje del secundario será extremadamente más alto, capaz de hacer saltar la chispa en la bujía. Complicando un poco el sistema, añadiremos el distribuidor antes nombrado para los motores policilíndricos. Hemos supuesto el sistema de encendido para un motor de 6 cilindros. Como se explicó anteriormente, un contacto eléctrico interrumpe el circuito primario de la bobina de encendido y genera en el secundario el voltaje suficiente. En este caso, una leva hexagonal sincronizada con el motor a través de engranajes gira y abre el contacto en 6 ocasiones por cada vuelta. El voltaje generado por la bobina de encendido se conecta a un puntero que gira también sincronizado con el motor, de manera que, cada vez que la leva abre el contacto, uno de los terminales que conduce a una bujía está frente al puntero y recibe la corriente. Colocando adecuadamente los cables a las bujías correspondientes, se consigue que con un solo circuito generador de alto voltaje se alimenten todas las bujías en el momento propicio. En este segundo esquema, en el que hay solo 4 bujías, la leva podemos ver que es cuadrada. El contacto que abre la leva es lo que se llama el ruptor, formado por 2 elementos llamados platinos, que hacen el contacto. Vamos a explicar de nuevo su funcionamiento. Con la llave de contacto cerrada y en el momento en que se cierren los contactos, circulará una intensidad de corriente por la bobina primaria que cerrará a masa a través de los platinos ya nombrados. Como consecuencia de este paso de corriente por el primario, se genera un campo magnético que afectará a la propia bobina primaria y a la secundaria. Cuando la leva del distribuidor abra los contactos, dejará de circular corriente por el primario, ya que no podrá cerrar a masa. De esta forma, al no circular corriente por el primario, desaparecerá el campo magnético en la bobina, con lo que tenemos que tanto el primario como el secundario se habrán visto sometidos a una variación de campo magnético en un tiempo determinado, generándose en ambas bobinas una tensión que en el secundario será muy alta por tener gran número de espiras. Como en el momento en el que se abren los contactos y que se ha generado esta alta tensión, la pipa del distribuidor apunta hacia una de las bujías, tendremos a esa bujía sometida a alta tensión generada en el secundario y será capaz de hacer saltar la chispa. Por último, explicaremos esta última imagen, que muestra de una manera más real todo lo explicado anteriormente. Observamos que el cable procedente de la batería, pasando por el interruptor de arranque, alimenta al primario de la bobina de encendido.
el circuito del primario se completa a tierra con el contacto dentro del dispositivo llamado como distribuidor. Nótese también cómo la leva y el rotor que distribuyen la corriente de alto voltaje a las diferentes bujías están montados en el eje que se conecta al motor. Un elemento que vemos nuevo es el condensador, que está conectado en paralelo con el elemento móvil del contacto. Este condensador ayuda a reducir las chispas en el contacto y aumenta la potencia de la chispa. El cable de alto voltaje que sale de la bobina de encendido entra al centro del rotor por medio de un contacto deslizante y este lo transmite a la bujía correspondiente al girar. Aunque este sistema de encendido convencional mediante bobina ha sido perfeccionado considerablemente, en muchos casos la tensión de encendido que necesita la bujía no puede proporcionarla este sistema de encendido. Además, en los sistemas convencionales de encendido, los platimos asumen la doble función de disparar el encendido y conmutar la corriente. El ajuste del punto de encendido en función del régimen de giro del motor y de la carga se realiza a base de sistemas centrífugos y de depresión. Por ello, el encendido ha ido evolucionando pasando por el llamado encendido transistorizado, donde la utilización de un transistor como interruptor permite controlar corrientes mucho más intensas que las admitidas por el ruptor, pudiendo disponerse bobinas para corrientes primarias de más de 10 amperios. En estos sistemas de encendido transistorizados sin platinos, las funciones de disparo de la chispa y de obtención de la extensión de encendido se realizan de forma independiente y a base de componentes electrónicos. Como en el encendido convencional, el punto se corrige a base de dispositivos centrífugos y de depresión. En estos sistemas convencionales de corrección, como ocurre con cualquier dispositivo mecánico, existe el inconveniente del desgaste. Además, sus características de regulación en función de las magnitudes base de compensación, como son el régimen de giro y la carga de motor en cada momento, resultan muy limitadas, simples o poco completas. En la actualidad, y como digno sustituto de los sistemas de encendido anteriores en sus diferentes versiones, se usa el sistema de encendido electrónico, donde todas las funciones de control, conmutación, corrección y ajuste se realizan por procedimientos electrónicos. En él desaparece todo asomo de corrección mecánica centrífuga o por depresión. Es un microprocesador el que calcula el instante óptimo exacto en que debe producirse cada chispa de encendido.